Vamos a hablar de diseño de tablestacados anclados. Las tablestacas son sistemas flexibles de soporte comúnmente empleados como estructuras de contención en zonas donde hay agua, como en muelles o en excavaciones con nivel freático alto o en condición inundada. Estos tablestacados están constituidos por unos elementos en forma de viga que se hincan uno junto al otro, los cuales están debidamente enlazados y los cuales pueden ser de diferentes materiales. Las vigas pueden ser de madera, pueden ser de concreto reforzado o de acero. Las tablestacas de madera son utilizadas en obras de tipo temporal para alturas de excavación de menos de 3 metros. Las de concreto reforzado tienen mayor durabilidad, pero tienen el inconveniente que son muy pesadas, lo cual es una desventaja. Las más utilizadas son las tablestacas de acero, las cuales son más comunes por varias razones. Una es su alta resistencia, por lo que están hechas de acero, su economía, la cual puede ser menor a la de un sistema de concreto reforzado. Además, no se pandean durante el hincado. Estas tablestacas metálicas están disponibles en varias secciones, las cuales se empalman, según muestra esta figura. Al estar disponible en varias secciones, entonces tenemos diferentes módulos de elasticidad disponibles para los diseños. Una ventaja de este sistema es que estos elementos son reusables, se pueden extraer para volverse a usar en otra obra, son relativamente livianas y además se pueden utilizar a mayores alturas que los otros sistemas porque se pueden enlazar unas con otras por medio de uniones soldadas o por medio de pernos. En este video vemos una animación de la instalación de un sistema de tablestacas metálicas, las cuales se están hincando en este caso antes de ejecutar la excavación, una junto a la otra, hasta obtener una pared continua. Una vez terminada la hincada, se realiza la remoción del suelo hasta el fondo de excavación. Aquí podemos ver varias secciones típicas de estructuras de contención con tablestacas. Entonces el elemento verde en todos ellos son tablestacas. Aquí tenemos el nivel de suelo, el nivel de excavación. Aquí está presente el agua en todas ellas. Entonces entre estos sistemas pueden ser temporales o pueden ser permanentes. El sistema más simple es una tablestaca en cantilever, que es una tablestaca empotrada en el suelo, que es el que resiste y soporta este suelo retenido. Las fuerzas resistentes se deben a las fuerzas pasivas que se desarrollan en la masa de suelo. En este tipo de tablestacas es un problema la erosión porque nos disminuyen las fuerzas resistentes. Estas tablestacas se utilizan para alturas de excavación de menos de 3 metros de altura. El momento máximo en la tablestaca, la cual es el criterio para seleccionar la sección de la tablestaca, es del orden de la altura de excavación al cubo. Estos elementos tienen deflexiones laterales altas y por esta razón se utilizan más en estructuras temporales que en estructuras permanentes. Para mejorar el comportamiento de este sistema de tablestaca en cantilever, se le puede colocar un anclaje en la parte superior y entonces este anclaje
va a tener varios efectos. Uno es reducir las deformaciones laterales, disminuye también los momentos flectores en la tabla estaca y disminuye la profundidad de empotramiento comparado con estas tabla estacas en cantilever. Aquí vemos un muelle construido con tabla estacas, las cuales están unidas aquí por un tendón. Aquí tenemos nivel de agua a ambos lados y relleno en medio de las tabla estacas. Y este es un muro con plataforma de alivio, donde tenemos aquí la tabla estaca, tenemos una plataforma de alivio en concreto, la cual está unida a la tabla estaca y la cual está soportada en unos pilotes que son los que suministran la reacción a las fuerzas sobre la tabla estaca. Las tablestacas se pueden construir de dos maneras. Una es como la muestra el video que vimos, que es hincar el sistema de tablestacas antes de realizar la excavación y después ejecutar la remoción enfrente de la tablestaca. O también se puede hincar la tablestaca y después efectuar el relleno posterior. Dependiendo del sistema de instalación de la tabla estaca, pues van a diferir las presiones de tierras. Con respecto a los anclajes, hay varios tipos de anclaje. Tenemos estos anclajes sencillos, que puede ser simplemente un tirante de acero con un muerto o bloque de anclaje, o puede ser una viga de anclaje. En vez de muertos se pueden utilizar pilotes, se pueden utilizar tablas estacados o se pueden utilizar placas de concreto reforzadas instaladas verticalmente. La reacción del anclaje se debe colocar alejada del muro de tal manera que el área de resistencia pasiva del anclaje no se traslape con la zona activa del muro. Entonces aquí se desarrolla el activo detrás del muro, aquí se desarrolla el pasivo detrás del anclaje y no debe haber traslape de ellos. Otro tipo de anclaje es el anclaje con bulbo, donde se utiliza un cable o varilla, que es el tendón de acero, que está conectado al muro y tiene una longitud definida de bulbo de concreto embebido en suelo o roca. Para utilizar este tipo de solución se requieren condiciones especiales cercanas al muro. El anclaje sencillo se puede mejorar colocando anclajes a diferentes niveles, pero su eh, principio de trabajo es similar al del anclaje sencillo. Otro tipo de anclaje es un pilote, el cual usualmente es una sección H de acero que actúa en tensión, el cual usualmente se instala a 45 grados de inclinación. Hay anclajes con marco A, el cual se utiliza en suelos blandos donde otro tipo de anclaje no podría suministrar la fuerza que se requiere. Entonces aquí tenemos nuestro anclaje, tenemos unos pilotes, los cuales están conectados por un bloque a la varilla de anclaje. Miremos aquí los modos de falla de los tablestacados anclados. Entonces puede fallar en sí la tablestaca, ya sea por esfuerzos de flexión o por esfuerzos de corte. Entonces puede haber un sobreesfuerzo, puede haber falla general del sistema por debajo de la tabla estaca,
Otra falla que se puede dar es de el anclaje, el que puede fallar el tendón, se puede romper o puede fallar aquí la zona pasiva que está soportando el punto de anclaje. Puede haber falla por rotación alrededor del anclaje o puede haber también asentamientos detrás del muro, lo que cambia la geometría del problema y puede causar la falla del sistema. Los métodos comunes de diseño de anclajes son dos. Uno se denomina método de soporte libre en el terreno, que es el método más conservativo. Aquí vemos un sistema de anclaje con un solo nivel de anclaje, que es el que vamos a estudiar en esta parte. Más adelante en el curso vamos a estudiar cómo se analizan con varios niveles de anclaje. Este método de soporte libre en el terreno da profundidades menores de empotramiento, da momentos flectores mayores que el otro método que se denomina soporte fijo en el terreno. Este método de soporte libre en el terreno asume que la tabla estaca es totalmente rígida, es decir, que no se deforma y que rota alrededor del punto B, o sea, del punto de conexión entre tabla estaca y anclaje. Entonces, el empotramiento EF se calcula por medio de la sumatoria de momentos alrededor del punto B en equilibrio, es decir, igual a cero. La fuerza en el anclaje se calcula por el equilibrio entre las fuerzas horizontales y el momento máximo se calcula donde el diagrama de cortante de la tabla estaca sea igual a cero. Existen varias definiciones del factor de seguridad para el método de soporte libre en el terreno. Aquí vamos a estudiar varias de ellas, empezando con la más usual y con la que más se recomienda, que es el factor de seguridad de las fuerzas pasivas. En este caso, la profundidad de empotramiento dentro del terreno se calcula por la sumatoria de momentos, por el equilibrio de la sumatoria de momentos alrededor del punto del anclaje, aplicando un factor de seguridad de 2 a las fuerzas pasivas. Este factor de seguridad de 2 permite limitar las deformaciones en suelos granulares sueltos, permite falla progresiva en suelos granulares densos y tiene en cuenta la incertidumbre en los parámetros de resistencia. Aquí en esta figura vemos aquí el punto donde está aplicado la fuerza del anclaje. Aquí en la parte izquierda tenemos las presiones efectivas, en la parte derecha las presiones de agua. Entonces, en cuanto a presiones efectivas, detrás de la tabla estaca vamos a tener una resultante de las fuerzas activas por encima del nivel freático, otra resultante de las fuerzas activas por debajo del nivel freático con sus respectivos brazos con respecto a el punto de aplicación de la fuerza de anclaje. Por el lado de las fuerzas pasivas vamos a tener una resultante de las fuerzas pasivas. Con respecto a las presiones de agua, en este caso tenemos niveles diferentes de agua detrás del muro más alto. Aquí el nivel del agua al frente del muro coincide con el nivel de excavación. Entonces vamos a tener una fuerza de agua en la zona activa y una fuerza de agua en la zona pasiva. Entonces si hacemos
el equilibrio de momentos alrededor del punto de anclaje, podemos llegar a esta ecuación donde tenemos aplicado un factor de seguridad a las fuerzas pasivas. Aquí tenemos fuerzas pasivas, el agua en el lado pasivo, y por el otro lado tenemos las componentes activas efectivas y la componente de agua en la zona activa. De aquí podemos despejar el factor de seguridad. Entonces el factor de seguridad es igual a toda esta expresión. Este factor de seguridad, como acabamos de comentar, se utiliza igual a 2. El segundo enfoque de cálculo de factor de seguridad es aplicar un factor a la resistencia pasiva del suelo. Entonces, tanto al ángulo de fricción como al ángulo de fricción suelo-muro se le aplica el mismo factor de seguridad y lo mismo a la adhesión. Este factor de seguridad se utiliza de 1.5 a 2 en el caso de arenas y de 1.2 a 1.5 para el caso de arcillas. Se ha encontrado que utilizar un factor de seguridad de 1.5 es equivalente a utilizar un factor de 2.0 para las fuerzas pasivas, o sea, el primer método. Este es el segundo enfoque. El tercer enfoque es el factor de seguridad para la presión pasiva neta total. Esta aproximación no se recomienda porque se incrementa rápidamente el valor de F con las profundidades de empotramiento o embebimiento. La cuarta alternativa de definición de factor de seguridad es ponerle factor de seguridad a todos los parámetros de resistencia efectivos. Entonces habrá un ángulo de resistencia reducido y una cohesión reducida por un factor F, tanto para zona activa como para zona pasiva. No se recomienda esta aproximación porque se requiere diferente magnitud de desplazamiento para desarrollar fuerzas pasivas y activas. Como ustedes recordarán, para desarrollar el pasivo se requiere mayor desplazamiento que para el activo. Entonces, es mejor solo aplicar factor de seguridad al pasivo. El quinto enfoque es incrementar la profundidad de empotramiento para aumentar el factor de seguridad. Entonces, en esta alternativa se calcula la profundidad de empotramiento para la sumatoria de momentos igual a 0 alrededor del anclaje, es decir, factor de seguridad 1, y después a la profundidad obtenida se le aplica un factor de seguridad, un factor multiplicador, el cual varía de 1.2 a 1.4. Esta aproximación es equivalente a factor de seguridad en las fuerzas pasivas de 1.5 a 2. La última alternativa de cálculo de factor de seguridad es el propuesto por Burland, Potts y Walsh en 1981. Esta alternativa tiene en cuenta los momentos inestabilizantes por encima del nivel de excavación y los momentos estabilizantes por debajo del nivel de excavación. Los momentos inestabilizantes o movilizados por encima del nivel de excavación tienen las componentes PA1 y PA2 debidas a las fuerzas efectivas activas detrás del muro y además una fuerza PA3 que es debida a una posible sobrecarga sobre el terreno. Además, en la zona activa pues habrá presiones de agua. Si tenemos este nivel freático, entonces vamos a tener una componente 1 y una componente 2 del agua. En cuanto a los momentos estabilizantes,
como resultado de las fuerzas activas y pasivas por debajo del nivel de excavación, vamos a tener aquí en la base de la tabla estaca un esfuerzo dado por la profundidad de empotramiento D, por el peso unitario del suelo, el peso unitario del agua, los coeficientes de presiones activas y pasivas del suelo y la cohesión efectiva del suelo. Entonces, en el lado estabilizante vamos a tener unas resultantes ppn1 y ppn2 que van a tener unos momentos de acuerdo a sus distancias con el punto de aplicación de la fuerza de anclaje. El factor de seguridad será igual a el cociente entre los momentos estabilizantes y los momentos movilizados, y este debe ser mayor de 1,5 a 2. Entonces el factor de seguridad será igual, aquí tenemos los momentos estabilizantes y aquí los momentos movilizados. Este método es complicado de emplear y hay poca experiencia en su uso, por lo tanto no se recomienda. Entonces vamos a estudiar ahora el segundo método, que es el método de soporte fijo en el terreno. Aquí vemos las bases de este método. En este método la tablestaca se considera flexible, entonces aquí está la deformada de la tablestaca por efecto de las presiones activas, pasivas y la fuerza de anclaje. En este método se asume que el empotramiento es suficiente para que la parte inferior de la tablestaca no se deforme. Entonces se considera fija la pata de la tablestaca en este punto, que lo denominamos aquí C. Se coloca una fuerza resultante que reemplaza todas las fuerzas por debajo donde no se deforma la tablestaca. Aquí tenemos el diagrama de momentos, donde habrá un punto del momento flector máximo que corresponde al cortante 0. Como ustedes pueden ver, aquí la elástica, la deformada, pasa por el punto de apoyo o de conexión del anclaje. Entonces, en este caso, la profundidad de empotramiento por debajo del nivel de excavación, esta profundidad se halla por iteraciones hasta que se obtenga que el desplazamiento de la tablestaca a nivel del punto de aplicación del anclaje sea igual a 0. Vamos a estudiar el diseño por el método de soporte libre en el terreno. Aquí se ve la distribución típica de presiones de tierras. Aquí tenemos la presión activa más la presión de agua y aquí la presión pasiva, la cual se ha dividido en un factor de seguridad de 2. Las hipótesis en este método de diseño es que la tablestaca es rígida, que solamente gira alrededor del punto de anclaje, siguiendo siempre una superficie plana, manteniendo su forma. Se asume que el anclaje no falla y que la deformación del anclaje es suficiente para desarrollar presiones activas detrás del muro. El proceso de diseño, el primer paso es determinar los parámetros de resistencia al corte, C', Φ', y el ángulo de fricción suelo-muro, delta'. Si hay vibración de la tablestaca, se asume un delta' igual a 0. Si no hay vibración, se puede adoptar 2/3 de Φ' en el lado pasivo y 1/2 de Φ' en el lado activo como ángulo de fricción suelo-muro.
Para poder calcular las presiones de agua a ambos lados de la tabla estaca dentro del terreno y el agua libre enfrente de la tabla estaca, se deben estimar esta posición de estos niveles de agua. En esta tabla 10.5 existen unas recomendaciones para estimar esos niveles de agua teniendo en cuenta las variaciones de mareas, las variaciones por precipitaciones para dos casos: cuando la tabla estaca penetra un estrato impermeable y no se permite flujo de agua alrededor de la tabla estaca, o cuando esta tabla estaca no es suficientemente larga para llegar a un estrato impermeable y donde hay flujo alrededor. En este caso, cuando no hay flujo, el diagrama es de tipo trapezoidal, mientras que aquí el diagrama se va reduciendo de valor hasta llegar a la punta de la tabla estaca, todo debido a la condición de flujo. El siguiente paso es calcular la presión efectiva horizontal de tierras, que aquí está representada por esta línea a trazos, que es dependiendo de los coeficientes de presión activa de tierras. Luego se calcula la presión efectiva de pasiva teniendo en cuenta los coeficientes de presión pasiva, y estas fuerzas o estos esfuerzos se dividen entre dos como factor de seguridad. El siguiente paso es calcular la presión neta de agua. La presión neta de agua, ya sea para el caso donde la tabla estaca está empotrada en suelo impermeable, diagrama trapezoidal, o cuando hay presión de agua con flujo, donde se va reduciendo la presión de agua hasta la punta de la tabla estaca. El siguiente paso es hacer sumatoria de momentos alrededor del punto A, que es el punto nivel de anclaje, para determinar la profundidad de empotramiento D, para que estos momentos alrededor de este punto sean igual a cero. Después se calcula el equilibrio de fuerzas horizontales para poder conocer el valor de fuerza de anclaje. Conocido este valor de fuerza de anclaje, se calcula el diagrama de cortante del tabla estacado, calculando el diagrama desde la parte superior de la tabla estaca hacia abajo para encontrar el punto de cortante cero, y en ese punto de cortante cero se calcula el momento máximo. El siguiente paso es reducir el momento máximo de acuerdo con la flexibilidad relativa del tabla estacado y suelo. En arenas y gravas, por ejemplo, se recomienda utilizar esta figura 10-18, donde tenemos en el eje vertical el factor de reducción con respecto al momento máximo. Aquí en el eje horizontal tenemos graficado el cociente entre la altura total de la tabla estaca dividido entre el módulo de Young por la inercia de la tabla estaca. Y aquí tenemos para suelos granulares densos y suelos granulares sueltos para varios alfa entre 0.6 y 0.8, donde alfa es la fracción de la tabla estaca que está por encima del nivel de excavación. Entonces, si uno conoce el tipo de tabla estaca que va a utilizar, las dimensiones de la tabla estaca, puede entrar aquí de acuerdo con la geometría y de acuerdo con la densidad del suelo a encontrar un factor de reducción. Más adelante vamos a ver cómo se utiliza ese factor de reducción. Después de obtener la profundidad de empotramiento, se incrementa esa penetración en un 20%, con el fin de tener en cuenta la posibilidad de que haya excavación frente al muro
o que hayan suelos muy blandos superficiales. La fuerza de anclaje se recomienda aumentar en un 10% para permitir el efecto de arco horizontal entre anclajes. El último paso es diseñar los anclajes y seleccionar la sección del tendón. Esta parte de los diseños de los anclajes la vamos a ver posteriormente en otra clase. Para el cálculo de la profundidad de empotramiento se obtiene una ecuación de tipo cúbico, a de cubo más b de cuadrado más cd más d igual a cero, donde a, b, c y d son coeficientes numéricos. Esta ecuación se resuelve por ensayo y error. Para iniciar la solución se recomienda utilizar una profundidad del orden del 40% de la altura total de la tabla estaca. Miremos ahora el método de reducción de momentos de Rowe, que corresponde a esta figura 10-18, que es para suelos granulares, arenas y gravas. Este es un método empírico de corrección de las magnitudes de momento por flexibilidad del tablestacado. Esta figura se determinó con base en ensayos de modelos y se dedujo con base en ellos el factor de corrección. Skempton examinó este método de Rowe y recomendó que la magnitud de corrección depende del tipo de suelo. Recomendó en arenas utilizar un medio del factor de reducción de Rowe, en limos utilizar un cuarto del factor de reducción de Rowe y en arcillas no utilizar este factor de reducción de momentos. Más adelante vamos a ver otro gráfico que es aplicable para arcillas. Entonces en este gráfico está definida la cantidad h a la 4 sobre e por i, donde esto se denomina ρ, que es la rigidez del sistema de tablestacado, donde h es la altura total del tablestacado, e es el módulo de Young del tablestacado e i es el segundo momento de inercia de la sección del tablestacado. El procedimiento de corrección de Rowe es el siguiente. Primero, calcular alfa, que es la proporción de la altura libre del tablestacado, o sea, se calcula como altura libre sobre altura total de la tablestaca. Después se determina del diagrama de momentos, se determina el momento máximo aplicado, Mmax. Después se hace una tabla, entonces se selecciona aquí la curva que vayamos a utilizar, ya sea suelo granular suelto o denso y dependiendo del alfa, hacemos una tabla para varios valores de ρ y de m sobre mmax. Con el m máximo que hemos determinado antes del diagrama de momentos, calculamos los m respectivos que hacen pareja con estas rigideces del sistema de tablestacado. M es el momento flector aplicado. El siguiente paso es dibujar la curva m versus logaritmo de ρ, que es la curva de momento aplicado. Aquí tenemos momento resistente o aplicado en función del logaritmo decimal de ρ, de esa rigidez relativa. Esta es la curva de momento aplicado. Lo siguiente es comparar este momento aplicado con lo que pueden suministrar diferentes secciones de tablestacas. Para varios tipos de sección de tablestacas se calcula la rigidez ρh a la cuarta sobre i. Se calcula el momento máximo permisible resistente de una sección de tablestaca, que se calcula como F por I sobre Y, donde F es el esfuerzo máximo permisible en el acero, que es de los 165 newton por milímetro cuadrado. Este es un acero de resistencia media. E es el módulo de Young del acero, que se puede tomar como 21 por 10 a la 5 newton por milímetro cuadrado. Y y es la distancia desde el eje neutro al borde de la sección. El siguiente paso es graficar ρ m máximo en la curva
del momento aplicado. Entonces se grafican estos puntos de ρ contra m máximo para diferentes secciones. Los puntos que estén por encima de la curva están sobredimensionados, o sea, son secciones seguras, mientras los que están por debajo serán secciones inseguras. Lo ideal sería que la sección cayera sobre la curva de momento aplicado. Entonces, como decíamos antes, esto es aplicable para suelos granulares. Si tenemos arcillas, entonces se recomienda utilizar la figura 624 de Berry y Wright, que es también del trabajo de Rowe. En esta figura tenemos algo similar a la anterior gráfica de momento de corrección. Aquí tenemos graficado un número de estabilidad S contra el momento aplicado sobre el momento máximo, donde este S está definido con esta fórmula. Está definido con base en la resistencia no drenada del suelo, la adherencia suelo a cero y el esfuerzo vertical a nivel de excavación. Entonces, esta figura se utiliza en forma similar a la de suelos granulares de Rowe. Ahora vamos a ver el segundo método de diseño, que es el diseño por el método de soporte fijo en el terreno. Entonces, como habíamos visto antes, en este método se asume que la pata de la tabla estaca penetra suficientemente en terreno firme, de tal manera que esta parte inferior de la tabla estaca, la que vemos aquí en trazos, está completamente empotrada por debajo de este punto C, entonces no se deforma, no se mueve. En este método se reemplaza por una fuerza aplicada al nivel de este punto C, se reemplazan todos los esfuerzos por debajo de el punto de empotramiento. El método de diseño se basa en los trabajos de Bloom de 1931, 1950 y 1951. Usualmente se asume que el anclaje no falla. Entonces, aquí tenemos las presiones netas activas más la presión de agua y aquí la presión pasiva calculada con K sub P sin ningún factor. Tenemos aquí el diagrama de momentos. Esta es la elástica asumida. En esta elástica hay aquí un punto importante que es el punto B, que es el punto de contraflexión, que es donde cambia de curvatura la tabla estaca deformada. Y hay otro punto importante que es este punto N, que es el punto de presión nula. No necesariamente estos dos puntos coinciden. Aquí en este dibujo está también representada la forma real del diagrama de momentos en la tabla estaca, pero como estamos asumiendo empotramiento en este punto, entonces nuestra hipótesis convierte el diagrama de momentos en cero aquí en este punto. En este método se asume deflexión cero en el punto de anclaje y deflexión cero en este punto fijo. Entonces lo primero es calcular las presiones activas de tierras, teniendo en cuenta los coeficientes de presión activa de tierras, y la presión pasiva al frente del muro se calcula sin ningún factor. En ausencia de vibración se sugiere emplear los siguientes valores para fricción de suelo y muro. Para presiones activas, la mitad del ángulo de fricción, y para presiones pasivas 2/3 del ángulo de fricción. Aquí tenemos nivel de agua dentro del terreno y por enfrente de la tabla estaca nivel de agua libre. Estos niveles de agua se asumen siguiendo la misma metodología que vimos para el caso del método de soporte de libre, teniendo en cuenta
cambios estacionales en los niveles de agua por precipitaciones y también por mareas. Este punto C se debe hacer una primera estimación y se coloca aproximadamente al 15% de la profundidad embebida, o sea, de esta profundidad total embebida. Para resolver este problema existen varios métodos, vamos a ver tres de ellos. El primer método se llama método de la línea elástica. Primer paso es asumir la posición del punto C. Se asume que la tabla estaca es tangencial a la vertical en el punto C. Entonces, esta deformada se vuelve tangente aquí en este punto. Se integra este diagrama de presiones totales. Si uno integra presiones, encuentra cortantes. Si uno integra fuerza cortante, encuentra momento flector. Si uno integra momento flector, encuentra pendiente de la elástica, de la deformada. Y si uno integra la pendiente, encuentra la deformada. La posición correcta de este punto C se halla por iteración hasta lograr que la deflexión de la tabla estaca aquí en el punto A sea igual a 0. Es decir, que estos dos puntos A y C no se desplacen lateralmente. Después de que obtenemos la posición del punto C, podemos calcular la profundidad de empotramiento necesaria utilizando esta figura 10-20. Entonces, si llamamos U a la distancia entre el nivel de excavación y el punto de presión nula y X a la distancia entre el punto de presión nula y C, entonces T, que es toda la profundidad de empotramiento, es igual a U más 1.05 a 1.20 veces X. Sin embargo, se recomienda utilizar el 120% de esta distancia de U más X. Entonces, la profundidad real requerida se puede determinar con esta fórmula también, que es más exacta, donde T, que es esta profundidad de empotramiento, será igual a U más X multiplicado por este factor, el cual es función de Fc, que es la fuerza que reemplaza los esfuerzos por debajo del punto C. Está gamma prima, que es el peso sumergido del suelo promedio entre la parte superior de la tabla estaca y el punto C. Está K sub P coseno de delta prima y K sub A coseno de delta A prima, que representa las componentes de presión de tierras normales al muro, y la distancia HL, que incluye el efecto de una posible sobrecarga, la cual se hace equivalente a un peso de suelo por medio de este cálculo, el valor de sobrecarga, el esfuerzo de sobrecarga, dividido en K sub A por el gamma del suelo. Este método de la línea elástica es un método de ensayo y error y es adecuado para ser programado en computador. Es un método de ensayo y error porque es asumir varias posiciones del punto C hasta lograr que la deflexión lateral de la tabla estaca en el punto A sea igual a 0. El segundo procedimiento para resolver el problema de la metodología de el apoyo fijo en el terreno para tabla estacas es el método de la viga equivalente de Blom de 1931, que se ilustra aquí en esta figura.
Este método es una simplificación del método de la línea elástica. Entonces, al igual que el método de la línea elástica reemplaza todos los esfuerzos por debajo de este punto C por una fuerza equivalente F sub C. Aquí en este método se busca la localización de el punto de contraflexión que está localizado a una distancia y por debajo del nivel de excavación del terreno. Existe una relación entre este y este h. Este h es la profundidad de excavación, la que se muestra en esta tabla para diferentes valores del ángulo de fricción interno φ' entre 20 a 40 grados. Este y sobre h varía entre 0,23 a menos .007. Como ven, si el suelo es muy fuerte, entonces este punto de contraflexión sube por encima del nivel de excavación. Estos valores fueron deducidos para un estado de esfuerzo Rankine con delta prima igual a 0. Rankine significa K sub A igual a 1 menos seno de φ' sobre 1 más seno de φ'. Y además se dedujeron con un Kp igual a 2 veces dividido sobre K sub A. Conocido este punto de contraflexión, se inserta una rótula en ese punto y el análisis se vuelve simple, como se muestra a continuación. Entonces, una vez hemos encontrado este punto de contraflexión y ponemos aquí una rótula, entonces en esta rótula vamos a determinar cuál es la fuerza que me da equilibrio. Entonces, para el segmento que va desde la superficie del terreno hasta B, hacemos sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y sumatoria de momentos alrededor de la rótula igual a 0. Y de estas dos ecuaciones determinamos la fuerza de anclaje F sub A y la fuerza de rótula F sub B. Conocida esta fuerza de rótula F sub B, podemos tomar momentos alrededor del punto C para la parte inferior y determinar la longitud correcta de BC para que esta sumatoria de momentos alrededor de C sea igual a 0, ignorando todos los esfuerzos aquí por debajo de C. Para suelo uniforme se encuentra que D', que es esta distancia entre el nivel de excavación y el punto C, menos Y, que es la distancia entre el nivel de excavación y el punto de contraflexión. D' menos Y es igual a la raíz cuadrada de 6 veces F sub B, la fuerza de rótula, sobre gamma prima por Kp menos Ka. Entonces de aquí hemos encontrado D' y con base en ese D', aumentándolo en un 20%, determinamos la profundidad final de empotramiento. Este ajuste del 20% se hace para tener en cuenta el movimiento de la tabla estaca hacia el frente. El siguiente paso es, conocidas todas estas fuerzas, se determina aquí en el diagrama de cortante, el cortante igual a 0, y ahí en ese punto se determina el valor de momento máximo. Este método simplificado es aplicable para suelos uniformes. Si tenemos suelos que no sean no uniformes, es mejor utilizar el método elástico. En suelos uniformes, este punto B de contraflexión y el punto N de presión nula son casi el mismo, están casi al mismo nivel.
El tercer y último método que vamos a ver para resolver el problema de tablestaca fija en la base dentro del terreno es el método de Chebotaryov, que es aplicable para arenas limpias, densas y de densidad media, que está representado en esta figura. Este método es bastante simple y se basa en asumir que existe una rótula al nivel de excavación. Entonces, si asumimos que hay una rótula aquí a nivel de excavación, se determina el equilibrio de fuerzas horizontales por encima del nivel de excavación, o sea, entre G y B, entre la superficie del terreno y el nivel de excavación, y se determina la sumatoria de momentos alrededor del punto B para este segmento superior. Entonces, de estas dos ecuaciones se puede determinar la fuerza de anclaje y la fuerza de rótula en el punto B. Entonces, conocidas estas dos fuerzas y conocido el diagrama de presiones activa, entonces podemos determinar el diagrama de cortante, y para donde el cortante sea igual a cero, en ese punto podemos determinar el momento máximo. Para calcular la penetración de la tablestaca dentro del suelo arenoso limpio, se asume que es igual al 43% de la longitud libre. La longitud libre, o sea, desde la superficie del terreno hasta el fondo de excavación. Entonces este es el método más simple, pero tiene una aplicabilidad limitada solo para arenas limpias, densas y de densidad media.